Hola chicos, soy la profesora Tania Pariona del curso de literatura. Hoy veremos la semana 10. La semana 10 tiene el tema de la nueva narrativa hispanoamericana y dentro de ella 3 autores, Jorge Luis Borges y los cuentos de ficciones, Alejo Carpentier y la novela El reino de este mundo, finalmente Gabriel García Márquez y la gran novela 100 años de soledad. Como revisamos la semana anterior brevemente, la nueva narrativa hispanoamericana es la vanguardia en narrativa llegada a Hispanoamérica, ¿no? La vanguardia narrativa en Hispanoamérica emerge en paralelo con otra narrativa, la famosa narrativa de la tierra o narrativa regionalista. Mientras la narrativa regionalista tiene características convencionales, un solo narrador que lo sabe todo, el narrador omnisciente, una forma de relatar que es lineal y cronológica, y pocos y conocidos recursos de narración, la nueva narrativa incorpora la novedad, la vanguardia llevada a la narrativa, es decir, toda la experimentación, pero en la forma de novelas y cuentos. Ahora, esta nueva narrativa tiene 3 etapas. La etapa emergente en los años 20, la etapa de consolidación en los años 40 y 50. Aquí es donde aparecen autores como el guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Aquí también vamos a hablar de Jorge Luis Borges en la etapa de consolidación. Aquí también está Alejo Carpentier. Están otros autores como Ernesto Sábato o Juan Rulfo, que ya comienzan a utilizar nuevas técnicas en sus novelas y cuentos. Y en la última etapa, que es la etapa conocida como apogeo o boom, que ocurre entre los años 60 y 70, es la etapa en que los escritores se hacen famosos internacionalmente porque las editoriales, sobre todo europeas y francesas, los comienzan a editar en gran cantidad, porque hay un público lector interesado en este tipo de producción hispanoamericana y porque estos autores son de gran calidad. Entonces hay una venta de ejemplares de novelas extraordinaria, como no se ha vuelto a repetir hasta ahora, al menos con los narradores hispanoamericanos. Entonces a este auge editorial y la gran calidad narrativa se le conoce como el boom. En el boom tenemos autores como el argentino Julio Cortázar, el autor de Rayuela, y también a Mario Vargas Llosa, que comienza esta etapa del boom con su novela La ciudad y los perros. También tenemos al mexicano Carlos Fuentes, el autor de La muerte de Artemio Cruz y la novela Aura, y obviamente al gran Gabriel García Márquez, del que vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, empecemos este breve recuento por Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, autor argentino, fue un autor bastante erudito. Sus experiencias de escritura las basa en otras lecturas, que son básicamente filosóficas y literarias. Más que su vida, más que los eventos personales, lo que inspira a Jorge Luis Borges son otras lecturas. Es un autor que ha leído mucho, que leyó mucho para escribir, que manejaba varios idiomas como el inglés y el alemán, a los que leía directamente en la lengua original, obras y autores. Y toda su narrativa, que es breve, ¿no? La mayoría son cuentos y ensayos, se caracteriza por la concisión. En breves páginas nos puede decir mucho mensaje, ¿no? Esa es la característica central de Borges. A eso lo van a encontrar en la práctica como concisión sintáctica y densidad semántica. Es decir, en pocas palabras, en pocas páginas, te puede hablar de temas, de varios temas y bastante profundos. Borges además está relacionado con las vanguardias, porque vivió algún tiempo de su juventud en Europa, principalmente en España, donde se vincula a los grupos o al grupo ultraísta, un ismo de la vanguardia, y de hecho cuando regresa a Argentina, el estilo con el que comienza a escribir es un estilo ultraísta. Comienza escribiendo poesía, pero más adelante, ¿no? A partir de los 30 años de edad, él comienza ya a definirse como narrador. Escribe varios relatos muy interesantes, complejos ciertamente, y muy reflexivos,
muchos ensayos literarios también, pero nunca una novela, justamente por este afán de concisión. Es uno de los autores también con el que se puede observar la a veces injusta entrega del premio Nobel, porque él no recibe el premio Nobel de literatura mientras vivió. Entonces, es un narrador breve, pero muy interesante. El gran estilo de Borges, como van a observarlo en la práctica también, además de la concisión sintáctica, se caracteriza por la erudición, la referencia a otros textos. Incluso tiene referencias pseudoeruditas, es decir, en algún texto pueden encontrar autores que no existen, o libros que en realidad no existen. El lector tendría que estar a la capacidad del conocimiento, en el nivel de conocimiento de Borges, para darse cuenta y discernir cuáles son los verdaderos autores y cuáles son los inventados por Borges. ¿Cuáles son otras características de su narrativa en general? Las podemos observar en la práctica y las podemos observar aquí también. La preferencia por los temas filosóficos y metafísicos. La idea de jugar entre la realidad y la ficción fascina a Borges constantemente. El tiempo, que es un tema también sobre el cual reflexiona mucho, que fluye o se inmoviliza, la relación entre el pasado y el presente. El caos y el orden, el mundo como realidad sin sentido, como un laberinto. Para hablar del caos, él va a utilizar un símbolo recurrente, que es el laberinto. El azar como un factor central en la estructura del universo. El valor de la cobardía, o la cobardía ante la muerte, otro de los grandes temas de Borges. El doble, la idea de la reproducción, los espejos, ¿no? Son metáforas de la identidad. Y el cuchillo y el puñal, símbolos de violencia. Ahora, ¿qué nos interesa de Borges particularmente? Nos interesa el libro de cuentos ficciones. El libro de cuentos ficciones, como pueden observar en la práctica, fue publicado en 1944 e incluye en realidad dos volúmenes de cuentos, ¿no? El jardín de los senderos que se bifurcan y Artificios. Dentro de estos cuentos van a encontrar algunos bastante comentados y leídos, como esta de aquí, la biblioteca de Babel, o las ruinas circulares, que es el que les voy a referir yo. Yo lo estoy tomando de esta edición, bastante popular. Aquí sale Ficciones y otro libro que es el libro de arena, ¿no? En las ruinas circulares cuenta la historia de un mago que ha llegado a un templo en ruinas, un templo circular ciertamente, con el único motivo y el único afán de crear un hombre, un individuo, pero hecho de sueños. Y para ello se dedica a dormir. Es muy complicado conseguir crear a un ser humano en sus sueños, porque se da cuenta, incómodamente, que durante mucho tiempo ha estado no soñando, sino una especie de duermevela entre el estar despierto y el sueño. Y cuando por fin empieza a soñar el corazón de este hombre, ¿no? Y sueña durante varios días este órgano, ¿no? Que late, ¿no? Y empieza a crear desde ahí, desde ese órgano, otros órganos más, y los cabellos, ¿no? Y la figura, se siente constantemente frustrado porque este proceso de creación imaginativa, soñada, es bastante complejo. Hasta que un día, cansado y casi incómodo con este proceso, está a punto de acabar con su creación, pero no lo hace. Y le suplica a la divinidad de esa ruina, que él mismo no sabe quién es y que no conoce, le suplica ayuda. Y en sueños tiene una revelación. La divinidad de estas ruinas le dice que su nombre terrenal es el fuego y que lo va a ayudar en su proceso creativo. Pero además le exige que a su creación le enseñe las artes de la magia y también los rituales para adorarlo a él, para adorarla, a esta divinidad del fuego, en otras ruinas que también se hallan cerca, ¿no? En otros templos circulares también que se hallan cerca. Así que cuando el mago vuelve a soñar con su creación, cumple con lo que le ha pedido la divinidad del fuego y le enseña los rituales adoratorios y lo forma como a un hijo. De hecho, el narrador repite hasta en 2 ocasiones la idea de que esta creación es el hijo del mago, ¿no? Que lo siente como casi su compañía por momentos. Y una vez que lo ha educado, lo deja libre
al mundo real, ¿no? Porque la divinidad del fuego le ha prometido que nadie más se dará cuenta que es un sueño su hijo, sino que lo verán como un hombre real. Solamente sabrán de su ficticia existencia el padre, el mago que lo está soñando, y el fuego que evidentemente es la divinidad, ¿no? Y cuando este hombre sale de las ruinas, dejado por su padre, por su creador, el mago, se va a otro templo, ¿no? Y antes de irse, el mago le da un último toque a su creación, le quita la memoria para que no recuerde todo ese proceso en que ha sido educado, y lo lleva y lo deja partir. Tiempo después recibe noticias de que en otro templo se encuentra un hombre que maneja ciertos rituales y que puede manejar el fuego sin quemarse. El mago sabe que se trata de su hijo, de su creación soñada, ¿no? Y al mismo tiempo teme que su creación se dé cuenta de que es una ficción, porque el fuego no le quema, ¿no? Sin embargo, a pesar de sus temores, comienza a darse cuenta que el clima ha cambiado y que de pronto comienza un incendio en el templo donde está. Piensa en principio en huir, en salvarse, pero luego decide quedarse a recibir el fuego porque sabe que su vida ha sido concretada, ¿no? Sus máximas acciones han sido por fin realizadas. Como está satisfecho con su vida, decide recibir la muerte ahí. Pero cuando el fuego le alcanza, algo extraño ocurre. Veámoslo literalmente como lo escribe Borges. Hacia el final del cuento, y en la pregunta 4, van a encontrar este fragmento, que es el fragmento final de las ruinas circulares. La pregunta 2. ¿No? Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro ser estaba soñándolo. El mismo mago era también el sueño de otro. Entonces, cuando decimos que Borges trabaja con este tipo de ideas de la relación entre la realidad y la ficción, nos referimos a este tipo de finales, ¿no? En este cuento, en las ruinas circulares, el mago, que asume como creador, finalmente es también la creación de otro, es también una ficción, ¿no? Entonces, Borges generalmente presenta los cuentos con una trama que parece policial, no hay un enigma por resolver, pero ese enigma, más que policíaco, más que criminal, termina siendo un enigma filosófico, como en este caso. Entonces, Borges es de esta etapa de la consolidación de los años 40 y 50. Se caracteriza por tener un narrador objetivo. Si ustedes recuerdan las características que revisamos la semana pasada, el narrador objetivo es aquel que presenta al personaje desde afuera, como si lo estuviera simplemente observando una cámara, ¿no? Entonces, Borges también rara vez se mete a hablar de la subjetividad de los personajes. Generalmente los presenta desde afuera, ¿no? Como pueden ver eso en la práctica, ¿no? Los personajes se definen por sus acciones, dice la narrativa, y tiende a estas ideas o a estos temas de lo fantástico, por las mismas características de su obra que ya hemos revisado.